Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más de Un café con 3 de ciencia. Les saluda cordialmente la doctora Diana y mi compañero Ulises Moreno. El día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de TV UAC. Ustedes sabían que TV UAC cumplió 9 años justamente de transmisiones y estamos ubicados en el centro universitario. El día de hoy tenemos a un invitado que nos viene a hablar de temas muy interesantes sobre su trayectoria académica, su trayectoria profesional y, claro, alguna anécdota que nos pueda inspirar. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Bartorila Galeto. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Muchas gracias doctor. por Gracias. acompañarnos. Gracias por invitarme. Yo sé que eres arquitecto y urbanista, pero nos gustaría que nos platicaras un poco más sobre tu profesión, dónde fueron tus grados, en fin, conocerte un poco más. Ok, pues yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ahí estudié la licenciatura. Y después me fui a Barcelona, donde primero en el departamento de proyectos obtuve el diploma de estudios avanzados, que es lo equivalente a maestría, para después hacer el doctorado en urbanismo, también en la misma universidad, en la Politécnica de Cataluña en Barcelona. ¿Tu área de investigación en qué está enfocada? Pues en realidad tiene que ver con los temas urbanos y con la naturaleza, precisamente esta relación, ¿no? Cada vez tienen más desafíos y retos y de todas las escalas de proyectos, ¿no? De proyectos arquitectónicos, el territorio y la ciudad. Y particularmente el tema específico se llama ecotonos urbanos, que es decir, todos esos lugares de intercambio y encuentro entre la ciudad y la naturaleza. Y antes de que profundicemos en estos temas de importancia sobre la relación de las ciudades, la naturaleza, el cuidado y todas estas cuestiones, platícanos ahorita, actualmente, en dónde estás dando clases, a qué facultad estás adscrito. Estoy adscrito a la Facultad de Ingeniería. Okay. Y doy clases en la licenciatura de Arquitectura, en la maestría de Arquitectura y en el doctorado de Innovación, Tecnología y Hábitat. Ok. ¿Y actualmente tienes algún proyecto de investigación o varios proyectos de investigación en los que estés participando? Sí, estamos trabajando algunos proyectos desde el grupo colegiado y otros, estamos trabajando varios proyectos. Uno que tiene que ver con los vacíos urbanos del área intermedia de Querétaro. Terminamos una etapa y ahora estamos explorando otras cuestiones. Y estamos colaborando también en un proyecto en Conca, en el campus en Conca, sí, sobre la recuperación de un pequeño arroyo en áreas ejidales y la ciudad y el área rural. Haciendo lo compatible con todos los espacios, ¿no? El arroyo. Exactamente. Ok. Platícanos un poco, Miguel Ángel, sobre qué desafíos te has encontrado en todos estos años de trayectoria, desde tu formación, que dices, esto ha sido mi piedrita en el zapato, o fue mi piedra en el zapato, y que pues, te ha dejado experiencia seguramente para contar ahora. Pues en realidad, más que obstáculos, es un poco esta dificultad a veces de dimensionar algunas cosas, y sobre todo dimensionar ciertas escalas de investigaciones desde proyectos. Yo creo que esos son como los desafíos, ¿no? Que es difícil, porque son siempre caminos como nuevos. Entonces, pues hay que buscar, replantear y sobre todo tener paciencia, ¿no? Creo que algunas escalas de trabajo de investigación y los procesos, realmente yo digo que la investigación siempre es acumulativa. Entonces necesitamos demasiadas capas, ¿no?, superpuestas para que tenga robustez. Entonces, yo creo que esto, ¿no? A veces uno cree que puede ser más sencillo, que el tiempo que necesita es menos del que realmente necesita, ¿no? Pero creo que el tiempo es quizá es nuestro único enemigo, dicen algunos. Sí. Bueno, y en estos proyectos en los que has participado y que estás participando, el trabajar con otras disciplinas, ¿ha sido un reto para ti? Un reto y una de las mejores experiencias, ¿no? Por ejemplo, en España trabajamos en un proyecto con ingenieros en el delta del río Ebro, en varios proyectos de puertos y proyectos de nuevos desarrollos o ampliaciones de áreas urbanas
y naturales, y era muy interesante, ¿no? Trabajamos con unos hidrogeólogos, ¿no? Que aprendes cosas, ¿no? Que ellos lo que hacían, y era su carta de presentación, era decir que mataban plantas con agua. Es decir, usando la salinidad de la capa de agua que iba subiendo, ellos la manejaban, y con eso las plagas, y no tenían problemas los cultivos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México, en el área metropolitana de Tampico, trabajamos también con biólogos, ecólogos y también con ingenieros. Y bueno, en realidad siempre aprende uno y amplía la perspectiva. Creo que eso es una de las cosas más interesantes Sí. cuando uno trabaja en nuevos conocimientos, ¿no? Cómo ampliar, ¿no? O ensanchar, ¿no? Y a veces esto en la clase creo que son las cosas que uno siempre, o sea, tienen que ampliar la mirada, ampliar la mirada. Eso es, para eso nos pagan, ¿no? Sí. Para que piensen. Y en esta parte de ampliar la mirada con los estudiantes, ¿qué consejo les das? ¿Cómo ampliar la mirada? O sea, ¿qué ejercicio podemos hacer para eso? Pues a veces una palabra muy fuerte que puede ser desaprender. Claro. O sea, leer es fundamental y a veces es algo que hay que insistir en la universidad, ¿no? Aunque se supone que es una de las actividades más importantes, ¿no? Pues se tiene que traducir en cuánto tiempo tenemos que leer tanto en la universidad, ¿no? O sea, parece que no tenemos tiempo, pero después, cuando viene la vida profesional, tendremos menos tiempo. Sí. Si no aprovechamos en la universidad, pues ¿dónde? Por tanto, leer es el primer consejo, pero hasta que nos durmamos leyendo, ¿no? Y el segundo podría ser de desaprender algunas cosas, ¿no? O sea, cuestionarnos. Normalmente en algunas líneas o en algunas maneras pues hay como una forma, supuestamente una forma de hacer las cosas. Necesitamos como verificarla. Para verificarla pues tenemos que ser críticos y eso es muy importante. La visión crítica es muy importante. ¿Consideras que la investigación, la ciencia, tiene una responsabilidad social? Absolutamente, ¿no? El conocimiento es uno de los valores más importantes de nuestra sociedad y para ir mejorando nuestra calidad de vida, para entender mejor nuestro contexto y necesitamos pues apoyarnos en la ciencia y en la investigación. En específico, la contribución desde tu área, ¿cuál sería? Pues yo creo que es una aportación muy importante. A veces cuando estás, bueno, el área, por ejemplo, de la arquitectura y del urbanismo, suele parecer que es un área muy práctica, ¿no? Pero precisamente a veces las prácticas se hacen como automáticas. Entonces es importante replantear las prácticas y la investigación permite pues hacer modelos, revisar cuestiones, ajustar respuestas que tienen que dar los proyectos a las realidades tanto sociales, económicas, ambientales. Entonces creo que las aportaciones son claves, pero es necesario este espacio, ¿no? Esta, diríamos, condición, ¿no? Para intentar repensar mejor las cosas. Yo creo que es la manera, digamos, que esta disciplina, o que estas áreas, o que estos nuevos paradigmas, ¿no? O herramientas o conceptos puedan integrarse, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a ciertas prácticas o ciertas cosas que mejor no repensarlas o no rehacer, ¿no? Pareciera que la vivienda es lo más tradicional que existe. Entonces no podemos innovar en la vivienda, porque es algo ya, bueno, más allá. La cultura nos empieza a decir, bueno, es que no le muevas, no le cambies. Entonces creo que eso tiene que ver con eso que hablamos antes de la apertura, ¿no? Es decir, bueno, no nos imaginamos vivir mejor, pero es posible. Ahí están los conocimientos del área, ¿no? Y el riesgo de, bueno, nos animamos a vivir diferente para mejor. En este sentido, Miguel, ¿cuál es el impacto de alguna de tus investigaciones que tengas ahorita que tú puedas decir, el impacto social que tiene este proyecto es sobre esto? Así, uno que nos digas. Pues esto que estamos investigando en los últimos 2 años, 2 años y medio, que tiene que ver con lo que yo le llamo el área intermedia de Querétaro, nos arroja una información muy interesante y muy útil, ¿no? Para una posible, bueno, mejora en la calidad de vida de todo el conjunto metropolitano. Es decir, parece que el centro tiene sus propios problemas, a los que les gusten, a los que no les gustan, pero las mayores transformaciones urbanas hoy en Querétaro ocurren en la periferia, ¿no? Todo se hace nuevo, todo se hace muy rápido, y a lo mejor nos asustamos de esta velocidad, ¿no? Inclusive allá en la periferia faltan servicios, pero hay más inversiones. En el centro hay muchos servicios y hay menos inversiones. Pero ¿qué pasa en el área intermedia de la ciudad? Pues no prestamos mucha atención y tenemos muchas oportunidades y también tenemos muchas cualidades y servicios, ¿no?
Entonces empezamos a ver dónde podríamos pensar algunos proyectos del futuro metropolitano. Y hay áreas que normalmente no la vemos, ¿no? Son como espacios latentes, oportunidades latentes, ¿no? Que a veces no nos detenemos a observar. Sería una de las áreas de la ciudad que merecen repensar muy bien. Aunque sea de manera muy breve, ¿cuál sería un área justamente en la que podríamos repensar? O sea, un área de oportunidad dentro de este tema del crecimiento de Querétaro, donde podríamos fijar la atención. Pues creo que lo más interesante, si hablamos desde la sostenibilidad y la regeneración, es tener mucho cuidado con lo que se llama los paisajes basura. Okay, sí. Y al revés, ¿cuáles son los recursos, los paisajes que son recursos para todos? Y que a veces no le damos el valor, y como le damos el valor, a veces lo sustituimos por otro. Y cuando lo sustituimos, perdemos el valor agregado, o sea, ganamos el valor agregado, pero perdemos otro. Claro. Ese es el caso, por ejemplo, de algunas áreas de la ciudad, como, no sé, la parte del Tángano, que está ahí frente a la central. Sí. Esta es un área que tiene un valor ecológico muy interesante, pero que no sabemos qué hacer con ella. O la ocupamos mal o no la tocamos. Entonces, es que esto es desconocimiento de cómo amigarnos, cómo compartir y convivir con otro aspecto que parece que no es tan urbano. Si la naturaleza como que está más lejos, el campo está más lejos, estoy en la ciudad, entonces esto no es de aquí. Hay un montón de cosas que vale la pena repensar y que podemos decir, bueno, a ver, no podemos sustituir un valor, tenemos que integrarlo. Y creo que eso es una de las cosas interesantes de ponernos a observar. Sí, y además, bueno, abordaremos más sobre este tema. ¿Te parece si vamos por refil de café? ¿Regresamos? Genial. Vámonos. Un café con 3 de ciencia. Estamos charlando con el doctor Miguel Ángel Bartorila, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería y profesor en varios programas, entre ellos la licenciatura en Arquitectura. Y estamos platicando sobre la importancia de retomar ciertos valores, conceptos que transmitimos a la sociedad, y uno de ellos es el valor o no de la naturaleza. ¿Cómo podemos vincular la naturaleza con la construcción de las ciudades? Pues este sería un futuro de ganar-ganar, es decir, las cosas buenas que nos puede dar la naturaleza con las cosas buenas que nos da la ciudad, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. El proceso, digamos, más sano entre estas dos realidades, estos dos mundos, tiene que ver por un concepto que se llama la coevolución, es decir, ir aprendiendo y dialogando con el otro, es decir, yo tengo que enseñar y adaptarme, ¿no? Aprender y adaptarme a la naturaleza, y la naturaleza se tiene que adaptar y aprender de lo que yo le llamo el artefacto urbano, que es una manera como más precisa de decir la ciudad, ¿no? El artificio, que es lo que nosotros construimos. Pero creo que es importante a veces pues dar espacio, ¿no? Parece que algunas veces revisando esto del valor de la naturaleza vamos a un sitio medio vacío y dices, bueno, ¿qué ves? Como es vacío no veo nada. Parece que eso no vale nada, ¿no? Y creo que siempre es muy difícil observar o entender estos valores que son mucho más alejados de lo que estamos acostumbrados o lo que hoy la sociedad nos marca como valores. Son valores mucho más invisibles y inclusive más frágiles. Entonces, pues, creo que como este libro que decía que lo pequeño es poderoso, es decir, a veces las cosas grandes son las que nos impactan y parece que lo grande es el valor. Sí. Lo pequeño no vale nada. Sí. Y nos decías hace un momento que es parte de educar en valores. Es la naturaleza, cómo integrarla y respetarla. En este sentido, ¿cómo llevas tú estos valores a tu aula? Porque a fin de cuentas, ya grandes nos toca, pero todavía seguimos educándolos. No, claro. Pues solemos trabajar con varias escalas de trabajo, por ejemplo, y solemos trabajar también con unas formas muy especiales de conocer los sitios de la ciudad. Aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver la especificidad, ¿no? Los valores locales son muy específicos. Los paisajes, los rincones del área metropolitana, pues, por empezar, casi no los conozco. Es decir, no tengo este acercamiento ni esta capacidad de observación, y al no conocerlos, pues tampoco los integro, los respeto, no los uso, ¿no? Es un recurso que ya lo hago desechable. Nosotros hacemos a veces unas maquetas de unas escalas más grandes de sectores de la ciudad, y hacemos algunos tipos de ejercicios, ¿no?
de leer paisajes a través de la prensa o de encontrar testimonios. A veces una infraestructura o un edificio nos cuenta detrás de la historia de una parte de la ciudad. Hacemos cartografías temáticas, entre otras cosas. Muchas técnicas, ¿no?, que se utilizan para poder llevar y contextualizar al estudiante en esta parte. Sí, a mí me gustaría complementar también esta parte que mencionas nos están viendo estudiantes de varias disciplinas, de varias licenciaturas y posgrados, y ver en este tema la importancia de reconocernos en nuestros mismos espacios. Como bien mencionabas, a veces no conocemos o nuestro radio a veces es muy limitado por nuestras actividades, ya sea económicas o nuestras actividades escolares, en fin, o sea, nuestro radio empieza a ser limitado. Sin embargo, una contribución que también el urbanismo, la geografía, la antropología y otras disciplinas nos dicen es: nosotros somos producto del espacio y el espacio es producto de nosotros. Si están más interesados en conocer este tipo de temas, bueno, ya nos mencionarás dónde podemos buscar alguno de tus artículos, de tus libros, donde podamos abordar un poco más del tema sobre ello. ¿Generan ustedes como grupo colegiado y tú en particular difusión de sus proyectos, difusión de la investigación que resulta de sus investigaciones? Sí, pues creo que este es un camino muy interesante, sigue también con la educación, no solo al interior de las aulas, sino a la sociedad, ¿no? Creo que es el objetivo. Siempre hay que hacer una traducción, ¿no? Hay que hacer una traducción, pero creo que es muy importante, ¿no? Y a veces, pues aunque estamos muy condicionados con ciertas formas de hacer difusión, como decir, bueno, artículos, libros, yo creo que hay que también animarnos a buscar otras maneras, ¿no? Como puede ser inclusive exposiciones, sí, o otros tipos de eventos. Yo creo que en ese sentido, pues todavía nos queda un camino, un desafío grande para enseñar, ¿no? Una vez están los veranos de la ciencia, hay muchas otras actividades, pero creo que la difusión es uno de los claves, ¿no? ¿Cuál consideras que es uno de los retos actualmente de la investigación en general? Yo creo que quizá detenernos en estas respuestas más específicas, ¿no? Respuestas más concretas, quizá más locales, ¿no? Creo que esto es una cosa que en algunas ramas de la ciencia pareciera que todo es más genérico o más reproducible, ¿no? En algunas áreas no tanto. Y creo que a veces hay que incorporar estas peculiaridades, ¿no? Poder responder a ciertos desafíos muy específicos. Yo creo que en ese sentido, pues quizá la ciencia también tiene que irse adaptando, ¿no? El conocimiento y está respondiendo, ¿no? Yo creo que ese contacto con la realidad nos permite, pues, intentar buscar respuestas. Y por otro lado también el desafío es esta amplitud o posibilidad de respuestas. No pareciera que hay respuestas únicas. Entonces, creo que eso de la fórmula o de algo que resuelve todo, ya nadie se lo cree. Por tanto, ¿cómo haces para multiplicar respuestas? O para aprender de esas respuestas y irlas ajustando, ¿no? Creo que eso es un poco el desafío, yo creo. Sí, y sobre esto mismo, ¿cómo visualizas la investigación en tu área, la investigación en arquitectura? Pues yo creo que es, la verdad, una de las disciplinas que hay menos investigación, hay que decirlo, que cuando intentamos hacer investigación en nuestras áreas, nos encontramos con muy poco camino recorrido. Como que parece que es una área totalmente práctica, entonces esto de investigación pues no toca tanto como las ciencias básicas, por ejemplo. Pero creo que precisamente, y hay muchos ámbitos, de muchas universidades y colegas que profundizan, es muy necesario. O sea, es una disciplina pues, que es muy joven en investigación, por tanto el futuro es más largo y por ende es más interesante y más difícil, ¿no? No hay tampoco tantos caminos marcados. Hay una pregunta que hacemos para conocerlos un poco más a nuestros invitados y invitadas, y es, ¿hay alguna experiencia que haya marcado tu vida profesional o académica, una experiencia o anécdota inspiradora? Pues podrá haber muchas, no sé si a lo mejor la que me viene a la mente de casualidad puede ser útil, pero uno de los trabajos que hicimos, uno de los trabajos que trabajamos mucho en investigaciones, especialmente en España, era lo que es vinculación, es decir, hacíamos trabajos dentro de la universidad para organismos públicos, ¿no? Y en ese nos tocó hacer un plan de un puerto en San Carlos de la Rápita, en el Mediterráneo, y una de las cosas más interesantes, ¿no? Era que uno, bueno, cuando hace uno proyectos, a veces se confunde la realidad con lo que dibuja, ¿no? Entonces,
va zonificando y tal. Y en un momento nos tocó tener un espacio muy específico para los pescadores que no entendían muy bien, ¿no? Entonces decíamos, pero ¿cómo esto tantos metros cuadrados para los pescadores, ¿verdad? Hasta que en la reunión con ellos nos explicaban que necesitaban el espacio para doblar sus redes. Eran cientos de metros de la nada, ¿no?, que ellos no necesitaban. Y solamente escuchándolos y poniéndonos de acuerdo, que esa es la manera más interesante de diseñar, dijimos, bueno, este es el área de las redes, que no es nada, o sea, es un sitio vacío, ¿no? Pero sin eso no podían pescar. Entonces, Sí. claro, uno midiendo los espacios para que esto, metros más, metros menos, y cómo es que los pescadores tienen tanto terreno, ¿verdad? Era para doblar y extender sus redes, ¿no? Y sí, a todos nos pasa justamente de algo que aprendemos, ¿Cuáles son tus futuras investigaciones, tu futura visión, hacia dónde te lleva? Pues uno de los temas que estamos trabajando, bueno, como en transición para profundizar, son los temas de lo que son los programas híbridos, que significa cómo integrar no solo usos híbridos, ¿no? O sea, no podemos usar los territorios para un solo uso, ¿no? Esta idea que yo creo que tiene 60 años de antigüedad, pero la seguimos usando. Esto dice, zona residencial, no hay nada más que casas. Esto es un pensamiento de hace 60, 80 años que nos parece lógico cuando no aprovechamos bien no solo el uso del terreno, sino la convivencia y el intercambio. Si no hay intercambio personal o económico, pues no nos desarrollamos. Entonces, esto impide, ¿no? Este es uno de los temas. Y el otro tema, que es de algunos de los materiales que tampoco prestamos atención, y creo que tiene mucho desarrollo de futuro, es el tema del suelo. Pero el suelo no el suelo como material así de construcción, sino lo que se llama el suelo vivo. Es decir, las posibilidades, nosotros de manera automática, ¿no?, en esta expansión urbana impermeabilizamos, ¿no? O sea, negamos unos funcionamientos naturales del suelo y ahí nos perdemos un montón de cosas que no sabemos cómo aprovecharnos, ¿no? Es un recurso que hay que integrarlo y no desecharlo, pero hay que estudiarlo, no lo conocemos muy bien. Sí. ¿Cómo podríamos de manera, o sea, algún consejo que nos dieras, cómo podríamos ir vinculando o pensando, o sea, los ciudadanos y las ciudadanas de manera general, entre esta práctica, entre concebir a la naturaleza y nuestro espacio de una manera más amigable? ¿Cómo poder retomar otra vez este valor? ¿Alguna práctica, no sé, que se te ocurra, algo? Mira, una vez hacían en Guadalajara hacían algo muy interesante que se llama complot y que cruzaban, o sea, atravesaban la ciudad caminando. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de obstáculos, o sea, que había que no podíamos. O sea, es que yo, a medida que me voy aislando, me pierdo un montón de entender ciertos conflictos, ¿no? Cierta continuidad básica. ¿Cómo no podría cruzar, atravesar mi ciudad? Esa creo que podría ser una práctica muy divertida sí, también. caminarla, Sí. vivirla. Y ya en esto de los consejos, un consejo que les des a los estudiantes, a los jóvenes investigadores, a los que van empezando y principalmente en el área de arquitectura, donde dices que también hay poca área de investigación y tenemos la licenciatura en arquitectura y posgrados enfocados a arquitectura. ¿Qué consejos les das a estos jóvenes? Pues sí, que yo creo que, pues que intenten abrir nuevos caminos, ¿no? Que busquen una manera diferente de ver la forma de hacer las cosas. Creo que animarnos a ensanchar la mirada y buscar otras formas de hacerlo. Observar creo que es una de las cosas claves que la hemos perdido, básicamente. Y esto, pues, es casi, para cualquier investigación es una de las actividades claves, ¿no? Entonces creo que serían los consejos, ¿no? Detenernos, perder tiempo en observar. ¿Tienes alguna página en especial o algo donde podamos buscar tus trabajos? Pues en ResearchGate están todas las publicaciones de los libros y de los artículos, ¿no? Sí, bien. Me animaría a decir o a comentar que ahora estamos a punto de sacar el 5.º libro precisamente sobre Guadalajara, sobre los ecotonos urbanos de Guadalajara, que está en imprenta. O sea, esperamos que en un par de meses tengamos este libro sobre los ecotonos urbanos de la zona metropolitana de Guadalajara. Bien, a ver si ya cuando salga te hacemos, lo podemos revisar. Lo podemos revisar y también invitar para que nos hablen sobre esto. ¿Cómo no? Pues Miguel, muchísimas gracias por aceptarnos este café, muchísimas gracias por platicarnos un poquito sobre lo mucho que haces. Agradecerte mucho, agradecer a nuestra audiencia por sintonizarnos el día de hoy. Y pues nos vamos, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestra página de Facebook, Un Café con 3 de Ciencia, que está anclado también a la dirección de
de TV WAC. Sí, muchísimas gracias. Nos Gracias. despedimos, nos vemos la próxima semana.